Mi mejor amigo está a punto de proponerle matrimonio a su novia, pero justo antes ella me confiesa que está pensando en dejarlo y ahora no sé si decirle la verdad o quedarme callada. La primera vez que sentí que algo estaba terriblemente mal fue una mañana cualquiera, mientras miraba mi celular vibrar sobre la mesa de la cocina. No era un mensaje alarmante, ni una llamada de emergencia. Era Benny. Y aún así, antes de contestar, tuve esa sensación pesada en el pecho, como si mi cuerpo supiera algo que mi cabeza todavía se negaba a aceptar. Estoy listo, dijo apenas atendí, con una felicidad tan genuina que me dolió. De verdad. Creo que ya es el momento. No pregunté de qué hablaba. No hizo falta. Supe inmediatamente que se refería al anillo. Nunca pensé que estaría escribiendo algo así. Siempre soy la amiga que escucha, la que aconseja, la que mantiene los secretos y trata de no meterse más de la cuenta. Pero ahora mismo siento que estoy atrapada en medio de una bomba a punto de explotar, y no importa hacia dónde me mueva, alguien va a salir herido. Tal vez todos. Yo tengo 28 años y mi mejor amigo, Benny, tiene 30. Nos conocemos desde hace casi una década. Fuimos amigos antes de ser adultos funcionales, antes de trabajos serios, de duelos, de relaciones largas. Lo he visto tocar fondo más de una vez y, de alguna manera, siempre sobrevivió. A veces por pura terquedad, otras porque alguien estuvo ahí para sostenerlo cuando ya no podía más. Muchas veces, fui yo. Annie llegó a su vida hace 3 años. Al principio, fue como ver a Benny renacer. Volvió a reír de verdad, a hacer planes a largo plazo, a hablar de futuro sin miedo. Annie era encantadora, sensible, un poco evasiva, pero dulce. Con el tiempo, también se convirtió en mi amiga. No íntima como Benny, pero lo suficiente como para compartir cafés, confesiones a medias y silencios incómodos. Desde afuera, parecían una pareja estable. Desde adentro, las grietas siempre estuvieron ahí. Al principio eran pequeñas cosas, cancelaciones de último momento, conversaciones que se evitaban, problemas que se barrían bajo la alfombra con la promesa de «después lo hablamos». Benny nunca fue bueno confrontando, y Annie mucho menos. Los dos preferían fingir que todo estaba bien antes que arriesgarse a una discusión incómoda. Yo lo veía, lo sentía, pero no decía nada. No era mi lugar. Con el tiempo, las grietas se volvieron imposibles de ignorar. Pasaban semanas sin verse. Las citas desaparecieron. La intimidad se fue apagando hasta convertirse en un tema prohibido. Benny me confesó una noche, con la voz rota, que llevaban más de un año sin dormir juntos. No supe qué decirle. No porque no tuviera opinión, sino porque cualquier palabra me parecía insuficiente. Aún así, Annie seguía hablando de matrimonio. Lo hacía con naturalidad, casi con insistencia. Me mostraba fotos de anillos, me decía su talla, por si acaso, me hablaba de lo mucho que quería que Benny le propusiera matrimonio. Yo asentía, sonreía, trataba de no pensar demasiado. Tal vez era su forma de aferrarse a algo estable. Tal vez creía que un compromiso formal arreglaría lo que ya estaba roto. Luego vino lo de la mudanza. Un día, sin previo aviso, Annie decidió mudarse a otra ciudad. No fue una conversación. Fue un anuncio. Le dijo a Benny que se iba, que él podía irse con ella si quería, pero que su decisión estaba tomada. Benny quedó devastado. Me llamó esa noche, incapaz de entender cómo alguien que decía amarlo podía tomar una decisión tan grande sin incluirlo realmente. Y aún así, siguió hablando de casarse. Yo no entendía nada. Un par de meses después, quedé con Annie para tomar un café. Pensé que sería una charla normal, un desahogo ligero. No lo fue. Me miró con los ojos cansados y, casi en un susurro, me dijo que estaba considerando romper con Benny. Que lo quería, sí, pero que ya no se sentía emocionada por la relación. Que no sabía si él era el indicado. No había rabia en su voz. Solo apatía. Duda. Distancia. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Le pregunté si Benny sabía esto. Me dijo que no. Que todavía no había tomado una decisión. Que necesitaba tiempo. Le dije lo único que creí responsable, que tenía que hablar con él. Que no podía guardarse algo así. Que si había una mínima posibilidad de arreglar las cosas, solo podía surgir de una conversación honesta. Asintió, pero no se comprometió a nada.
salí de ese café con un nudo en el estómago y la sensación de haber cargado con un secreto que no me pertenecía. Y entonces, días después, sonó el teléfono. Benny. Eufórico. Ilusionado. Pidiéndome ayuda para elegir un anillo. Lo felicité. Le dije que claro, que lo ayudaría. Me escuché a mí misma hablar como si todo estuviera bien, mientras por dentro me desmoronaba. Colgué y me quedé sentada, mirando la pared, preguntándome en qué momento me había convertido en guardiana de una verdad que podía destruir a la persona que más quería. No puedo describir lo que se siente saber que alguien camina feliz hacia algo que podría romperlo. Benny no es solo mi mejor amigo. Es alguien que ha luchado contra la depresión durante años. Alguien que ha tenido pensamientos muy oscuros, muy reales, muy peligrosos. Su última ruptura casi lo empujó al límite. El año pasado perdió a su padre. Su madre está gravemente enferma. Ha pasado por más dolor del que cualquier persona debería cargar sola. Y yo sabía que un rechazo, en ese estado, podía ser devastador. Pero también sabía que traicionar la confianza de Annie podía destruir nuestra amistad. Y, aunque su actitud me molestaba, aunque no entendía sus decisiones, seguía siendo mi amiga. Me sentía paralizada. Quedamos en vernos para elegir el anillo. Cada día que pasaba, el peso en mi pecho aumentaba. No dormía bien. Releía mensajes antiguos, buscaba señales, intentaba convencerme de que tal vez Annie diría que sí. Que tal vez yo estaba exagerando. Pero algo no encajaba. Cuando finalmente me reuní con Benny, no fue la cita feliz que esperaba. Lo vi inseguro, cansado. Habló mucho. Demasiado. De los problemas, del drama, de la distancia. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Que sentía que proponerle matrimonio era lo último que podía hacer. Como si necesitara saber que había intentado todo antes de rendirse. No lo dijo con ilusión. Lo dijo con desesperación. Ahí entendí que esto no era una propuesta romántica. Era un salvavidas. No le conté lo que Annie me había dicho. No pude. Pero lo animé a que hablara con ella. A que no tomara una decisión tan grande desde el miedo. Pasaron semanas. El silencio me carcomía. Hasta que un día, Benny me llamó. Su voz era distinta. Apagada. Me dijo que ya no iba a comprar el anillo. Sentí alivio y terror al mismo tiempo. Entonces empezó a contarme la verdad. O, mejor dicho, las verdades. Annie tenía un problema serio de deudas. Muy serio. Decenas de miles de dólares. Deudas que no cuadraban con su estilo de vida. No drogas. No lujos. Simplemente, un agujero negro financiero. El banco ya había enviado notificaciones. Amenazas de embargo. Y ella lo ignoraba todo, como si no existiera. Pero eso no era lo peor. Había mentido. Mucho. A sus padres, a Benny, a todos. Sobre su trabajo, sobre su educación, incluso sobre su gato. Mentiras pequeñas, medianas, grandes. Un patrón constante. Benny se dio cuenta de que no conocía realmente a la persona con la que pensaba casarse. La amaba. Eso no estaba en duda. Pero también entendía, por primera vez, que esa relación no era sostenible. Lo escuché llorar como nunca antes. No de rabia. De decepción. De duelo. Como si estuviera enterrando un futuro que había imaginado durante años. Ahora Benny está devastado. Y yo estoy ahí, como siempre. Acompañándolo. Cuidándolo. Asegurándome de que no esté solo. Y al mismo tiempo, no puedo dejar de pensar en Annie. Me preocupa. De verdad. La magnitud de sus mentiras y deudas me hace pensar que hay algo más profundo pasando. Algo que no está enfrentando. Algo que puede destruirla. He pensado en contactar a sus padres. En organizar una especie de intervención. Pero Annie huye de la confrontación como si fuera fuego. No sé si serviría. No sé si me odiaría por hacerlo. Estoy agotada. Nunca quise estar en medio de esto. Nunca quise saber lo que sé. Pero ahora ya no hay marcha atrás. Tal vez esto no tenga un final limpio.
tal vez no haya villanos claros ni héroes. Solo personas rotas, tomando malas decisiones, intentando no ahogarse. Lo único que sé es que, por primera vez, Benny no se lanzó al vacío con los ojos cerrados. Y eso, aunque duela, tal vez sea una forma de justicia. O tal vez solo sea el comienzo de otra caída. No lo sé. Pero sigo acá. Y espero, de verdad, que eso sea suficiente. Update 3 meses después. Nunca pensé que 3 meses pudieran sentirse como 3 años. Si alguien me hubiera dicho, cuando escribí por última vez, que esto todavía iba a empeorar antes de empezar a cerrarse, no le habría creído. En ese momento yo pensaba que lo peor ya había pasado, la propuesta cancelada, el corazón de Benny hecho pedazos, la verdad saliendo a la luz. Me equivoqué. Lo que vino después fue más crudo, más violento, emocional y literalmente, y me dejó cicatrices que todavía no termino de entender. Voy a intentar contar todo en orden, aunque todavía hay partes que me cuesta recordar sin que me tiemblen las manos. Las primeras semanas después de que Benny decidió no comprar el anillo fueron silenciosas. Demasiado silenciosas. Annie desapareció un poco. Contestaba mensajes con monosílabos, cancelaba planes, evitaba cualquier conversación profunda. Benny estaba hundido, pero extrañamente lúcido. Repetía una y otra vez que necesitaba entender quién era realmente la persona con la que había compartido 3 años de su vida. Yo estaba en modo contención total. Iba a su casa, le llevaba comida, me aseguraba de que durmiera. Mi novio también estaba muy presente, aunque siempre con una distancia prudente. Algo en todo esto le daba mala espina, y no se equivocaba. La primera explosión vino de donde menos lo esperaba. Una noche, Annie me llamó llorando. No el llanto suave y contenido que yo conocía, sino uno descontrolado, casi histérico. Me dijo que Benny la estaba abandonando cuando más lo necesitaba, que yo le había llenado la cabeza, que todo esto era culpa mía. Sentí como algo se rompía dentro de mí. Quedamos en vernos al día siguiente para hablar. Pensé que sería una conversación dura, pero civilizada. Otra vez, me equivoqué. Nos encontramos en su departamento. Apenas entré, sentí el ambiente cargado, como si el aire estuviera más espeso. Annie estaba distinta. No triste. A la defensiva. Agresiva. Empezó acusándome de traición. De meterme donde no me correspondía. De elegir a Benny. Intenté mantener la calma. Le dije que nunca le conté a Benny lo que ella me había dicho aquel día del café, que lo único que hice fue alentarlos a hablar. Me miró y sonrió de una forma que no le había visto nunca. Ahí empezó la manipulación. Me dijo que yo siempre había estado demasiado cerca de Benny. Que quizás yo estaba enamorada de él y no lo sabía. Que mi novio seguramente se daba cuenta. Que tal vez yo solo quería sabotear su relación. Sentí una mezcla de rabia y humillación. Le dije que eso era injusto, que cruzaba una línea. Ella se levantó de golpe y empezó a gritar. Literalmente gritar. Que yo no sabía nada, que Benny no era una víctima, que él la había presionado durante años, que su depresión era una carga para ella. Cuando mencionó eso, algo en mí explotó. Le dije que no se atreviera a usar la salud mental de Benny como arma. Que si estaba tan agobiada, lo hubiera dicho antes, no cuando ya todo estaba hecho pedazos. Fue ahí cuando empujó primero. No fue un empujón accidental. Fue directo al pecho. Me tomó por sorpresa y choqué contra la pared. El ruido fue seco, fuerte. Por un segundo nos quedamos las dos en silencio, mirándonos, como si ninguna pudiera creer lo que acababa de pasar. Después todo fue caos. Intentó empujarme otra vez. Yo la agarré del brazo para frenarla. Empezamos a forcejear, gritando, llorando. No fue una pelea elegante ni de película. Fue torpe, desesperada, humillante. En algún momento me arañó la cara. Yo le devolví el empujón. Terminamos separadas, respirando agitadas, con los ojos llenos de odio y miedo. Me fui de ahí temblando. Esa noche entendí que Annie no estaba solo evitando la verdad. Estaba luchando con uñas y dientes para que no saliera a la luz. Días después, Benny me llamó devastado. Annie le había confesado otra parte de la verdad. Solo una parte. Las deudas no eran solo tarjetas de crédito.
Había préstamos personales, adelantos, dinero pedido a amigos que nunca devolvió. La cifra real era muchísimo mayor de lo que yo había imaginado. No eran decenas de miles. Eran más de 100.000. Y todavía no cuadraba. No había apuestas. No había drogas. No había compras extravagantes. Entonces apareció el primer secreto grande. Annie había estado ayudando económicamente a alguien. Alguien que nunca mencionó. Un ex. Una relación anterior marcada por violencia emocional y control. Él la había convencido, durante años, de que ella le debía ayuda, de que si no lo hacía, arruinaría su vida. Amenazas veladas. Manipulación constante. Pero incluso eso no explicaba todo. Benny estaba roto, pero también furioso. Por primera vez desde que lo conocía, estaba enojado de verdad. No gritaba. No golpeaba cosas. Su enojo era frío. Determinado. Decidió hablar con los padres de Annie. Ella se negó rotundamente. Suplicó. Lloró. Amenazó con desaparecer. Dijo que si lo hacía, nunca lo perdonaría. Y ahí fue cuando Benny entendió que ya no podía protegerla más. La confrontación grupal se dio una semana después. Yo estuve ahí. Mi novio también. Los padres de Annie llegaron confundidos, preocupados, sin saber exactamente a qué iban. Annie estaba pálida, con los brazos cruzados, mirando al piso. Cuando Benny empezó a hablar, la habitación se llenó de una tensión insoportable. Las mentiras cayeron una por una. Que no había terminado la carrera que decía tener. Que su trabajo no era tan estable como afirmaba. Que las deudas eran mucho más grandes. Que el banco estaba a semanas de iniciar un embargo. Los padres estaban en shock. La madre lloraba en silencio. El padre parecía envejecido de golpe. Annie explotó. Gritó que todos estaban en su contra. Que nadie la entendía. Que yo la había puesto en esa situación. Que Benny la había obligado a llegar a ese punto. Señaló con el dedo, acusó, manipuló, cambió la historia 1000 veces en cuestión de minutos. En un momento, se me acercó demasiado. Otra vez sentí esa energía violenta. Me empujó el hombro con fuerza. El padre de Annie tuvo que interponerse. Fue horrible. Vergonzoso. Doloroso. Ahí se terminó todo. Sus padres, finalmente, vieron lo que estaba pasando. No solo las deudas, sino el patrón. Las mentiras. La negación. La agresividad. Decidieron intervenir de verdad, ayuda financiera condicionada, terapia obligatoria, control estricto. Annie los miró como si la estuvieran traicionando. Benny no dijo nada más. Solo se levantó y se fue. Hoy, 3 meses después, la situación es esta. Benny y Annie ya no están juntos. No hubo una ruptura bonita. Fue silenciosa, pesada, definitiva. Benny sigue en terapia, más comprometido que nunca. Hay días buenos y días muy malos, pero sigue acá. Y eso ya es mucho. Yo no volví a hablar con Annie. No después de la pelea. No después de las acusaciones. A veces me duele. Otras veces siento alivio. Supongo que ambas cosas pueden coexistir. Sé que está viviendo con sus padres. Sé que empezó tratamiento. Sé que todavía culpa a medio mundo. No sé si algún día asumirá realmente su parte. Lo que sí sé es esto: el amor no justifica mentir, manipular ni destruir a otros para sostener una ilusión. Y proteger a alguien no significa sacrificarte con él. Aprendí, a la fuerza, que a veces ayudar implica dejar que todo se caiga. Este no fue un final feliz. Fue uno necesario. Y aunque todavía hay heridas abiertas, por primera vez en mucho tiempo, siento que la verdad dejó de ser un secreto. Update 7 meses después. No sabía si iba a escribir esto. Parte de mí quería dejar la historia ahí, cerrarla mentalmente y seguir adelante. Pero la verdad es que en estos 7 meses pasaron cosas que todavía me pesan, y siento que si no las pongo en palabras, se me van a quedar atoradas para siempre. Voy a ser honesta, este update no es cómodo. No es heroico. No tiene un final perfectamente ordenado. Es más bien, real.
Benny tocó fondo alrededor del cuarto mes. Lo digo así, sin dramatizar, porque no hay otra forma de describirlo. Durante las primeras semanas después de la ruptura definitiva, parecía estable. Triste, sí, pero funcional. Iba a terapia, trabajaba, salía a caminar conmigo, incluso hacía chistes de vez en cuando. Yo quería creer que ya había pasado lo peor. No había pasado. Una noche me llamó a las 3 de la mañana. No lloraba. Eso fue lo que más me asustó. Su voz estaba plana, apagada, como si hablara desde muy lejos. Me dijo que no podía dormir, que no paraba de pensar en todo lo que había ignorado, en todas las señales que había decidido no ver. Me dijo que se sentía estúpido. Culpable. Débil. Y después dijo algo que todavía me persigue. Si hubiera comprado el anillo, tal vez todo esto no habría salido a la luz, pero al menos no estaría solo ahora. Me levanté, fui a su casa con mi novio y pasamos la noche ahí. No porque dijera algo explícito, sino porque yo ya había aprendido a reconocer ese tono. Ese punto peligroso donde el dolor deja de ser ruido y se vuelve silencio. A la mañana siguiente, Benny aceptó algo que nunca había aceptado antes: necesitaba más ayuda de la que podía manejar solo. Intensificó la terapia. Habló con su médico. Empezó un proceso lento, incómodo, lleno de retrocesos. Pero siguió vivo. Y eso, en ese momento, era todo lo que importaba. Mientras tanto, Annie reapareció. No directamente. No al principio. Empezaron a llegarme mensajes de números desconocidos. Cuentas nuevas en redes. Emails larguísimos que empezaban con "no quiero pelear" y terminaban acusándome de haberle arruinado la vida. Decía que yo la había aislado, que había manipulado a Benny, que sin mí ellos seguirían juntos. Bloqueé todo. Entonces empezó a contactar a personas en común. A contar su versión. Una versión donde ella era la víctima absoluta. Donde Benny era frío, yo era controladora y sus padres eran monstruos que la habían forzado a exponerse. La mentira ya no era privada. Era una campaña. Un día, una amiga en común me llamó confundida. Me preguntó, con cuidado, si era cierto que yo había golpeado a Annie primero. Sentí que me faltaba el aire. Annie estaba reescribiendo la historia. Ahí tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Acepté una reunión final. Quedamos en un lugar público. Fui con mi novio, aunque él se sentó lejos. Annie llegó sola. Se veía distinta. Más delgada. Más tensa. Pero la mirada era la misma. Empezó tranquila. Demasiado tranquila. Dijo que quería cerrar ciclos. Que necesitaba que yo admitiera mi parte. Cuando le pregunté cuál parte, sonrió. Dijo que yo siempre había querido a Benny. Que había disfrutado verlo caer. Que yo necesitaba sentirme necesaria. Le dije que parara. Que no iba a aceptar que me psicoanalizara para justificar sus acciones. Fue ahí cuando soltó la bomba. Me dijo que Benny no me había contado todo. Que había cosas que él también ocultaba. Que durante la relación, él había usado dinero, sin decirle. Que había exagerado su estado mental para manipularla. Que ella había cargado con más de lo que yo creía. Por un segundo dudé. Ese fue su mayor acierto. Pero entonces empezó a contradecirse. Detalles que no encajaban. Fechas que cambiaban. Historias que se acomodaban según mi reacción. Y lo entendí, no estaba revelando secretos, estaba improvisando. Se lo dije. Y ahí perdió el control. Levantó la voz. Me insultó. Me dijo que yo era una nadie, que sin ella Benny estaba vacío, que tarde o temprano volvería arrastrándose. Golpeó la mesa. Varias personas miraron. Mi novio se levantó. Yo me levanté también. Le dije, con la voz temblando pero firme, que no volviera a contactarme. Que si seguía difamándome, iba a defenderme. Que ya no le tenía miedo. Me miró con odio puro. Esa fue la última vez que la vi. 2 meses después, supe la verdad completa. No por Annie. Por sus padres. Ellos me contactaron. Querían agradecerme. Yo no entendía por qué.
Me contaron que, después de la intervención, Annie había seguido mintiendo. A ellos. A los terapeutas. A los bancos. Hasta que no pudo más. Las deudas eran todavía mayores. Había documentos falsificados. Pagos inventados. Préstamos a nombre de terceros. No voy a entrar en detalles legales, pero fue serio. Muy serio. Sus padres están pagando un precio altísimo, no solo económico. Annie está en tratamiento intensivo. No sé si va a mejorar. No sé si quiere hacerlo. Y aunque suene duro, ya no es mi responsabilidad. Hoy, 7 meses después, Benny está mejor. No, bien. Mejor. Volvió a hacer planes pequeños. Se mudó de departamento. Cambió rutinas. Empezó a correr. A veces hablamos del pasado. A veces no. Ya no idealiza la relación. La ve como fue, una mezcla de amor real y autoengaño peligroso. Yo aprendí algo que me costó caro. No podés salvar a alguien que está decidido a mentir, y no podés quemarte para mantener una mentira ajena. Perdí una amiga. Gané claridad. Y estuve a punto de perder a mi mejor amigo. Si algo bueno salió de todo esto, es que la verdad, aunque destroce, también corta las cadenas. Este no fue un final feliz. Fue uno honesto. Y por ahora, eso alcanza. Suscríbete y ponle me gusta y comenta para más videos diarios.